Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante al estudio del curso básico de capacitación para la comunidad. Estamos en el tema número 1, la historia de una familia. Una familia que inició con nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo y somos linajes de Abraham y herederos según la promesa. Hemos estado en el diamante. Este diamante que necesita que llevemos nuestro cuaderno de la siguiente manera y que nosotros hagamos al menos la delimitación de estas aristas para que podamos entender por qué somos su especial tesoro y qué tiene que ver este diamante con toda la historia central de una familia. Para ello les pido también que vayamos a la parte superior de nuestro diamante, donde hemos estado entendiendo cuáles son los únicos 4 reyes de las 12 tribus que gobernaron un periodo de 120 años, como lo fue el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón y aunque solo por 3 días, el rey Roboam de la tribu de Judá. ¿Y por qué se rompió esta dinastía, esta monarquía? Porque existían lo que conocimos como las instrucciones para un rey, Deuteronomio 17:14. Cuando uno de estos reyes, como lo fue Salomón, que en Primera de Reyes 10:14 nos mostró riqueza y su fama, pues fue pervertida cada una de las instrucciones de un rey. Y por mucho tiempo creímos que, bueno, Dios había hecho pues simplemente caso omiso del pecado de Salomón. Sin embargo, entendimos en Primera de Reyes 11:11, la división del reino, la regla del uno, que el Señor le dijo: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos, pues romperé el reino de ti y se lo entregaré a tu siervo. Y así entendimos que desde el año 930, pues existe la división del reino, donde tenemos reino de Israel, 10 tribus al norte, a cargo de Jeroboam. Y de hecho hicimos esta regla en la cual conectamos Primera de Reyes 11:11 cuando se habla del siervo con Primera de Reyes 11:26. Sería Jeroboam rey del norte de las 10 tribus, la cual sería la capital Samaria, y es conocido todo este territorio como Efraín, pues Jeroboam es de la tribu de Efraín. Hermano Lincoln, la verdad que me gustó mucho esta sesión, me han dicho algunos, porque nunca pensé poder memorizarme las tribus de Israel. Y lo hicimos a través de esta regla mnemotécnica, de este acróstico que es grande es mi Señor. Y de hecho les pasé una canción que les animo que recordemos juntos. Gad, Rubén, Aser y Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón y Manasés, Isaacar, Simeón, y también entendimos del sur, Benjamín y Judá. Y los levitas a todos unirán. Entonces, de esta manera aprendimos cuáles eran las tribus del norte que las componíamos. Y también les conté esta historia de cómo, pues, se entiende que las 3 fiestas mayores que se realizan físicamente en Jerusalén, pues ahí estaba el templo, en Deuteronomio 16:16 fueron estipuladas, como era Pascua, Pentecostés y Sucot, o la fiesta de los tabernáculos. Estas concentraciones estipuladas por Dios hicieron que nosotros estudiásemos la clase pasada, en Primera de Reyes 12:25, el pecado de Jeroboam. Porque Jeroboam, que había olvidado las palabras del Señor a través del profeta Ahías, que le dijo que si guardaba su pacto, sus estatutos, era él quien lo ponía por rey. Pero él se dejó guiar por su corazón. Y escuchando mal consejo, pues dice la Escritura que cometió 3 pecados puntuales. Número 1, pues creó lugares de altares de adoración paganos, que los colocó en Betel y en Dan, a los límites de Israel, para que el pueblo no llegase hasta Jerusalén. El segundo pecado fue haber hecho sacerdocio que no fuese del orden, pues como lo estipula la palabra. Y número 3, pues cambió la fecha de las festividades y creó otras cuantas. Todo esto que provino de su corazón, Dios lo llamó pecado. Bienvenidos a los nombres como es conocido, las tribus del norte. Bienvenidos a dejar el nivel literal. Bienvenidos al nivel Remés, Drash y Sot. Cada vez que en la Biblia escuchemos ciertos nombres con los cuales se conocen a estas tribus, pues sepamos que Dios va a confiar en que nosotros que estamos leyendo la palabra entendamos las alegorías con las cuales presentan o a las tribus del norte o a las tribus del sur. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos? Vamos a ir anotando estos nombres como es conocido la Casa del Norte. ¿Qué tal Israel?
Sí, hermano Lincoln, después del 930 se le conoce como Israel a las 10 tribus del norte. ¿Qué tal Efraín? ¿Sí? O José. De hecho, lo vimos en la clase anterior. La casa de José es una forma de referirse. Hermano Lincoln, esto me hace mucho ruido porque en el Evangelio muchas veces dice, y salió de la casa del sur y se fue a la casa de Efraín, o cruzó a Efraín. Y a veces no entendía por qué en el Evangelio dice salió de la casa y fue a Efraín. Sale de la casa del sur, Judá, y va a Efraín. ¿Qué tal este otro nombre? Samaritano. Samaria, hermano Lincoln, eso es fácil porque la capital era Samaria, sí, pero también tenemos que diferenciar algo que muchas veces en el griego no se alcanza a dilucidar. La diferencia entre samaritanos cuti, que son samaritanos extranjeros, no parte de las 10 tribus, y los shomroní, que eran israelitas, que al quedarse al norte, pues se contaminaron con las naciones, como veremos el día de hoy. Pero te voy a compartir un estudio donde explicamos acerca de ese encuentro con la samaritana y el Señor y puedas diferenciar entre un samaritano shomroní y un cuti. También cuando leamos Hebrios de Efraín, atención, eso es tribus del norte. De hecho, lo dice Isaías capítulo 28 y verso 1. Leámoslo juntos. Dice el Señor: ay de la corona de soberbia de los ebrios, los borrachos de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Mucha atención, porque la zona del norte, lo que es Israel, tenía una vasta vegetación. Era conocido por sus cultivos de uvas para el vino, a diferencia del sur, que era una región muy árida. Entonces, los soberbios es una alegoría por creerse que como les iba bien, pues Dios aprobaba el que vivieran fuera de sus mandamientos, en pecado. Entonces, cada vez que alguien actúe con soberbia, refiriéndose como si los mandamientos de Dios no fueran para ellos, ¿sí? Que se comportan como ebrios, que en su necedad, en su algarabía, recuerda la marca de Efraín. ¿Está bien? Ahora, hasta aquí nos hemos quedado, pero vamos a ir completando también hacia el sur. Nosotros en el sur ya hemos anotado de que esta zona, el primer rey fue Roboam, rey del sur, dos tribus, Judá y Benjamín, pero que lo componen tres linajes, ¿sí? Judá, Benjamín y Leví, que la capital es Jerusalén y es conocido como la tierra de Judá. Pero también tienen nombres de las tribus de las casas del sur, claro que sí. ¿Cómo es conocida en la Biblia? Pues como Judá, como judíos, también como Judea, la provincia, o Jerusalén. ¿Y qué les parece esto también? La casa de David. Y como el norte es la casa de José, también se conoce como la casa de David. Pero mira, mientras que en el norte usábamos Isaías 28:1, resulta que vamos a usar Isaías 29:1. Porque aquí la casa del sur es conocida como Ariel. ¿En serio, hermano Lincoln? Así lo dice Isaías 29:1. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otra, las fiestas sigan su curso. Mucha atención, porque la palabra Ariel viene de la palabra Arié. En hebreo significa león. Por lo tanto, Ariel es león de Dios. Hermano Lincoln, ¿y qué tiene que ver eso con la ciudad de David? Específicamente, ese es el nombre del altar del templo. ¿Y eso qué tiene que ver con un león? Pues a veces estaba tan caliente el altar que cuando se colocaba un sacrificio, pues el fuego literalmente lo consumía. Daba la impresión como cuando un león arrebata su presa desde los cielos, sería en este caso. Por eso el nombre del altar era Ariel. ¿Qué les parece entender estas alegorías? Sí, este nivel remés, este drash, este sot, que nos va a ayudar a entender mucho más acerca de la palabra de Dios. Ahora, si volvemos nuevamente y nos vamos para el norte, existe otro nombre con el cual es conocido también. Vean ustedes, al norte se lo refieren como una prostituta, como una ramera, según Oseas capítulo 1 y verso 1 que dice: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel, por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel, el norte, se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir
culto a otros dioses. Veamos la relación que Dios hace con Oseas y Gomer, la prostituta con la que pide casarse. ¿Sí? Dios quería ejemplificar, ¿sí?, el amor que tenía Oseas por Gomer, donde a pesar de prostituirse, pues Dios siempre amaba también a Israel, pero que no aceptaba esta conducta y nos hace ver a nosotros como constantemente al vivir entre los ídolos, pues hemos apostatado del Señor y nos hemos comportado como una ramera. Ahora, vean que ese es uno de los nombres como es conocido Israel. Veamos otro más. Dice Lo Ruhamá y Lo Ammi. Eso está en Oseas capítulo 1, versos 6 y 9. En el caso del verso 6, veamos juntos cómo está escrito. Concibió ella otra vez, está hablando de esta prostituta, y dio a luz una hija y le dijo Dios, pone por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Hermano, ahí está otro nombre, la casa de Israel que anotamos, sí, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. La palabra lo ruhamá es no voy a tener más compasión. De la palabra hebrea rahamim, sí, ese amor compasivo no lo voy a tener más con ellos. Veamos también en Oseas 1:9, y dijo el Señor, ponle por nombre al otro hijo de esta prostituta, lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La palabra lo es no, la palabra am es pueblo y la palabra mi es el denominativo calificativo, ¿sí? Es del posesivo del personal de la primera persona. No mi pueblo. Ustedes no van a ser más mi pueblo. ¿Qué les parece? Veamos otra forma como los nombres de las tribus de la Casa del Norte serán identificados en la Biblia. Paloma incauta, según Oseas 7:11. Dice, Efraín fue como paloma incauta. Sin entendimiento llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Hermano Lincoln, esto es tremendo, porque claro, ahora entiendo que Efraín no es un Efraín el hijo de José simplemente. No, Efraín habla de las tribus del norte. Dice como una paloma incauta que no tiene entendimiento. ¿Cómo van a llamar a Egipto, hermano Lincoln? Están viviendo de espaldas a Dios y en vez de buscar a Dios, llaman a Egipto para que los proteja. ¿Cuándo? Si los egipcios fueron quienes por 430 años, como ya estudiamos, hermano Lincoln, pues los tuvieron pues presos. ¿Cómo puede ser? Y dice que acudirán a Siria, porque eso es lo que nos cuenta la historia de Oseas, cómo se empiezan a dejar seducir por la cultura de los quienes luego van a ser sus perseguidores, los asirios. ¿Qué tal Asna Montés, hermano Lincoln, el segundo animal con el que es comparado, de los muchos que veremos, de hecho, el día de hoy? En Jeremías 2:24, dice así, Asna Montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Wow. Vayan viendo porque esto es importante. Hermano Lincoln, esto me hace pensar en tantos relatos de la Biblia. Entonces, cuando aparece una paloma que es muy famosa en un momento de la Biblia y que ha sido símbolo de muchas cosas, ahora debo entender de que está hablando de las tribus perdidas, de las tribus del norte que vuelven. ¿O qué tal cuando pienso en el Mesías, en un asno? Hermano Lincoln, esto es un montón. Bueno, la idea es esto. La idea es que entendamos que todas estas alegorías que estamos viendo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las historias de nuestro Señor, pues tenemos que conectarlos con la propia palabra de Dios. Vean eso ustedes, también es conocida el norte como la rebelde Israel, según Jeremías 3:6 que dice, me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Wow, hermano Lincoln, es tremendo esto, ¿ah? Sí, le llaman a las tribus del norte, a las que están a cargo ahí de Jeroboam y su pecado, le llama a unas desleal. Sí, pero vamos a empezar a ver cómo Dios se refiere también al sur, como si fueran dos mujeres, dos hermanas. Vamos entonces a la parte inferior de nuestro diamante. Y vean ustedes la siguiente calificativo con el cual es el sur, la mujer desleal. Desleal. Judá es desleal, según Jeremías 3:11. Vean ustedes lo que dice la palabra. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel, hermano Lincoln, recién la vimos arriba, en comparación con la desleal Judá. Claro, es que la una fue rebelde, quiere decir que ella públicamente dijo, no voy a obedecer al Señor, mientras que Judá decía, sí, yo te obedezco, pero luego se puso desleal, sí, lo hizo en secreto.
¿Qué les parece? Wow, hermano Lincoln, esto de ir de arriba hacia abajo y conectar pasajes es maravilloso. Entonces, volvamos nuevamente a la parte superior, al norte. Otro nombre como es conocida en las tribus de la casa del norte, inmundos o impuros, según Ezequiel 36:25. Me dijo el Señor, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mucha atención, hermanos, porque cuando en la Biblia veamos sucios, inmundos, llamándole estos son impuros, atención, acuérdense lo que les dije. Cuando piensen, no, es que ese es un impuro, es un inmundo, es un sucio. Bueno, es como Dios le ha llamado al norte a través de la profecía y dice, ellos van a ser limpiados. Ya no estés llamando impuro, sucio, inmundo, lo que yo, el Señor, he limpiado. Wow, hermano Lincoln, maravilloso. Por eso el diamante es tan importante. También es conocido el norte como los huesos secos. Según Ezequiel capítulo 37 y verso 11, vean ustedes cómo lo dice. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hermano Lincoln, yo me conozco eso. Sí, sí, lo he visto hasta en videos. Sí, ponen al profeta Ezequiel, ponen un valle de huesos secos y esos huesos secos empiezan a salirles músculos y empiezan a tener tendones y la piel y tienen vida. Pero yo leía Israel y pensé que hablaba de judíos. ¡No! Habla de las tribus, perdía las tribus del norte. No habla acerca de Judá. Hermano Lincoln, esto es increíble. ¿Qué tal esto? ¿Sí? Las flechas. Mucha atención. Según Zacarías 9:13, dice así: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Hermano Lincoln, esto es tremendo. Usted me está diciendo que es como ver a alguien que lanza una flecha. Y dice aquí que ha hecho a Judá como su arco, lo ha entesado. O sea que Judá, los judíos, son como ese arco que se queda en la mano de aquel que lo lanza, lo tiene allí, pero tienen que ser duros, no pueden ser blandos. Sí, son entesados, son duros, para poder así propulsar a la flecha. La flecha se va lejos, hermano Lincoln, esto me está impactando. Sí, el norte que se va lejos, Judá que se queda en la mano del Señor, pero endurecidos, y esto Dios lo ha hecho con un propósito, porque dice que va a despertar a tus hijos Sión contra tus hijos, oh Grecia. Grecia es el símbolo del pensamiento que va en contra de Dios. Y Dios ha enviado a las tribus del norte con un propósito, a pesar de que, como lo vemos, y para eso te invito a que vayamos a la parte inferior, ¿sí? Cuando anotemos en la casa de Judá será el arco en la mano. Zacarías 9:13, como acabamos de leerlo. Sí, hermano Lincoln. Y es interesante porque ¿dónde está el remanente de Judá? Identificado. ¿En dónde? En la tierra de Israel. Sí, en ese páramo donde están viviendo, pues de una u otra manera están como en la mano, están cerca de allí. Mientras que nosotros, ¿dónde estamos? Lejos como las flechas. ¡Wow! Hermano Lincoln, esto es un montón. Sí, pero ¿te das cuenta por qué el diamante nos muestra la historia central de la Biblia? Vamos nuevamente al norte y vamos a seguir conectando porque esto es simplemente maravilloso. ¿Cuál es la otra forma como es conocido el norte? Como gracia. Según Zacarías 11:7-10. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos callados, ¿sí? Este instrumento para poder pastorear. Al uno puse nombre gracia y al otro ataduras y apacenté las ovejas. Hermano Lincoln, esto es tremendo. Usted me está diciendo que las tribus del norte, los que se alejaron de Dios, los que luego vamos a ver en la historia que fueron dispersos por todo el mundo, pues lo que cantan es de la gracia. Esto es tremendo. Porque ¿qué cantan las naciones justamente que se quieren volver a Dios? Sublime gracia del Señor. ¿Y qué es la bandera? La gracia. No me hables de mandamientos, háblame de la gracia del Señor. Eso es tremendo. Ahora, lo que también es increíble es que al sur le es conocido como lo vimos ahora. Es conocido como atadura, según Zacarías 11:7. Uno es la gracia, los del norte, y los otros son ataduras. Sí, hermano Lincoln, pero la gracia es impactante porque literalmente las naciones fuera de Israel y que dicen amar al Dios de Israel, pues te hablan solo de la gracia.
pero también los de Judá lo han hecho literalmente. Les voy a poner un video para que ustedes puedan realmente darse cuenta. Literalmente para ellos hay ataduras. Estos son tefilín. Son cuerdas que se amarran, que se atan al cuerpo. ¿Sí? Son ataduras que van del brazo hasta la cabeza. Que de hecho va a terminar en una cajita negra que simboliza al templo. Y mientras ellos están amarrando esto, están recitando. ¿Qué es lo que recitan? Pues el Shema Israel, el escucha Israel. Entonces, mientras ellos miren, están haciendo esto y mientras ellos están, pues literalmente amarrándose, atándose, van recitando. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'afta et Adonai Elohecha, Bechol levaja, ubechol nafshecha, ubeol meodeja. Lo que hemos escuchado. Escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu corazón. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿esto está mal que lo haga? No. ¿Está mal que sea una tradición? No, lo que está mal es decir que es obligatorio y que si alguien no lo hace, pues está en pecado. Es como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:28. No es judío el que lo hace o el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en el interior. La circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letras, en la alabanza de la cual viene de los corazones que aman a Dios. De hecho, lo hemos hablado, la palabra judío, de Yehudí, tiene que ver con la alabanza a Dios. Esto es increíble, hermano Lincoln. Las naciones fuera de Israel, fuera de los judíos, hablan de la gracia. Y los judíos literalmente, como dice la profecía de Zacarías 11:7, pues se llenan de estas ataduras. Pero vamos al norte, porque ya estamos terminando. En el caso del norte, vean ustedes cómo el apóstol Pablo se refiere a estos como los gentiles, según Hechos capítulo 9 y verso 15. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, está hablando de Ananías sobre Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, la palabra goín, naciones, y de los reyes, ambos de los hijos de Israel. Hermano Lincoln es tremendo porque el apóstol Pablo por eso lo criticaban, porque decían, están trayendo gentiles al templo. No, ¿cuáles gentiles? Dice, estos son nuestros hermanos. Este es el milagro que hemos estado esperando, lo que iba a hacer aquel hijo de David, traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es interesante porque así también, pues vemos que en ese mismo pasaje es conocido el sur como los reyes. ¿Sí? ¿Por qué, hermano Lincoln, la casa del sur es conocido como los reyes? Fácil, porque de allí provenían pues los reyes. Recuerden que era del linaje de Judá que provenían pues los monarcas. Esto es impresionante. Ahora, para ir terminando también, vamos nuevamente al norte. ¿Cómo son conocidos los nombres de las tribus de la casa del norte? Como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermano Lincoln, yo tengo que pararlo ahí. No puede comparar dos cosas que no son comparables. ¿De qué hablas, hermano? Usted dijo que un asno era justamente las tribus del norte. Y ahora, ¿cómo me dice que son un cordero? Pues, según la Biblia, pues son animales incompatibles. Y en eso tienen razón. Vean ustedes cómo lo dice Éxodo capítulo 13, versos 12 y 13. Dice, dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán del Señor. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás o servir, también redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, no es un animal el asno para presentar delante del Señor. Y si no tienes un cordero para redimirlo, debe morir. Hermano Lincoln, esto es tremendo porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado aquella hermosa profecía que dice justamente en el libro de Zacarías capítulo 9 verso 9? Alégrate mucho, hija de Sión, das voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí viene tu rey, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Hermano Lincoln no tiene que explicarlo. A esta altura el nivel remés habla por sí solo. Tengo al Mesías, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sobre un
pollino de asna, sobre un primogénito de un asno, el cual no puede ser presentado a Dios, el cual simboliza a Efraín. Entonces, en ese símbolo, en ese drash, yo puedo entender el nivel aún más profundo que es el Sot. Soy yo, que me he dejado guiar como un asno, como un burro, como un animal. Y viene el Cordero y da su vida por mí y cambia mi naturaleza de un animal como el asno a una oveja perdida de la casa de Israel. Wow, hermano Lincoln, es simplemente maravilloso. Pero ¿cómo conectamos todo esto? O sea, ¿cómo podemos conectar que ahora soy oveja perdida de la casa de Israel y si fue perdida, por qué se fueron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento? ¿Y cómo conectarlo a mi vida al día de hoy? Para eso, de hecho, te voy a invitar a que vayamos juntos a Ezequiel capítulo 23. Y vamos a escuchar juntos esta hermosa historia que tiene por título Las dos hermanas. Hermano Lincoln, a esta altura ya lo tengo claro. Si habla de dos hermanas, estamos hablando de las dos casas de Israel. Y para que podamos ver que ese es el mensaje central de la Biblia, leamos juntos en el verso 2. Dice así: Hijo de hombre, le cuenta el Señor al profeta Ezequiel, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Hermano Lincoln, todavía más claro, sí, el mensaje profético. Nunca pensé poder entender la profecía, pero están hablando de estas dos hijas que estuvieron en Egipto, pues justamente fue Israel, las 12 tribus. Verso 4, la mayor Ahola y su hermano Aholiba. Ah, hermano Lincoln, pensé que sí, pero no. Estos nombres son raros, ¿no? No parece que fuesen Samaria y Jerusalén o las dos casas. Sigamos leyendo. Y se llamaron Samaria a Ola y Jerusalén a Oliva. ¿Ven? Increíble. Samaria, el norte, las 10 tribus a Ola. Que la palabra Aola significa tabernáculo de ella. ¿Sí? Mientras que Jerusalén, a Oliva, significa mi tabernáculo estaba en ella. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo. ¿Se dan cuenta? Con otras dicen, yo con ellas voy a hacer un templo. Así está en la profecía. Donde sea que estén dispersos, ahí yo voy a hacer un templo para ellos. Y en Jerusalén es donde decidí poner mi templo. Vean, versos siguientes, esta historia se pone más interesante todavía. Las dos hermanas, Ezequiel capítulo 23. Verso 5. Y ahora, estamos hablando de el norte, cometió fornicación estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, y netes que iban a caballo. Hermano Lincoln, allí está, caballos, la tercera regla para un rey. Me está diciendo que el pecado de Jeroboam apartó tanto al pueblo que inclusive eso ya codiciaban. Imagínate llegar a un punto de tal perversión que entender que a Dios algo no le agrada y seguir codiciando eso. Verso 7, y se prostituyó con ellos, hermano Lincoln, nuevamente, ya lo vimos. La prostituta, la casa del norte, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró y se contaminó con todos los ídolos de ellos. Tremendo, un pecado te lleva a otro pecado. Ezequiel 23, las dos hermanas. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y fue famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y realmente si te pones a ver cómo era la cultura siria y cómo acecharon a los del norte, que al principio se sentían atraídos por el pecado, pero luego el pecado se hizo presa de ellos. Y las historias son de los más terribles. Desde inclusive colocar anillos en la nariz y así los llevaban arrastrados, hasta poner inclusive niños de pecho y golpearlos, lanzarlos contra las paredes. O qué tal inclusive mujeres embarazadas a las cuales se les abría el vientre. Inclusive poner en sus muros y en sus columnas personas vivas y dejarlas encerradas allí. Es que hicieron escarmiento, anhelaban tanto el pecado, la perversión, pero el pecado cobró también, cobró el precio por ellos. Verso 11. Lo vio a Oliva, hermano Lincoln del sur.
si me está contando usted y me da terror esto, pero dice que lo vio Oliva y enloqueció de lujuria más que ella. ¿Cómo puede ser? Vio lo terrible que le pasó al sur. Vio que en el año 722 fueron llevados cautivos y los asirios hicieron y deshicieron con ellos. Y en vez de buscar a Dios, dice que se enloquecieron de lujuria más que ella. Verso 12, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, jinetes que iban a caballo. Verso 13, y vi que se habían contaminado. Y un mismo camino era el de ambas hermanas. Qué tremendo. Veamos unos versos más adelante, Ezequiel 23, las dos hermanas. Aún multiplicó, dice, sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Mano Lincoln, cuarta regla para un rey, no volverse a Egipto. Miren ustedes. El pecado del rey luego fue el pecado del pueblo y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, hermano Lincoln, nuevamente lo entendimos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Versos siguientes, Ezequiel 23, las dos hermanas, verso 36. Y me dijo el Señor, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola, al norte, y a Olivá, el sur, Jerusalén, y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Hermano Lincoln nos contó terrible sobre Moloch, sobre Milcom, ¿sí? Sobre estas terribles abominaciones donde niños de hasta 4 años los metían vivos al fuego, sí. Pero aún esto terrible, el Señor tiene un dolor desde aquellos días. Lee conmigo, por favor, verso 31:8. Aun esto me hicieron, contaminaron mi santuario y profanaron mis días de reposo. De entre todo el dolor que se le ha provocado al Señor desde aquellos días, el Señor clama a través de Ezequiel su profeta diciendo, y aún esto me hicieron, contaminaron mi santuario y profanaron mis días de reposo. Hermano Lincoln, pero no, los 2 días de reposo no eran para los judíos. Acá dice que no le pertenece ni a los judíos, ni a los israelitas, ni a nadie. Son mis días de reposo, dice el Señor. Hermano Lincoln, qué bueno que esto se quedó en el Antiguo Testamento, ¿no? Qué bueno que todo esto que usted nos enseña a través de la historia de una familia, pues son relatos históricos y nada más. Claro que no. Si tú no conoces las historias de las dos hermanas de Ezequiel 23, no podrás entender el Evangelio. Y el día de hoy lo vamos a conectar. Vamos a ir juntos a la segunda carta de Juan, donde tiene por título Las dos hermanas. Vamos a ver lo que dice en el verso 1, segunda carta de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Hermano Lincoln, la señora elegida, le está hablando el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Es una carta. Juan, que es judío, le envía esta carta. ¿Y quién es esta señora? Sigamos leyendo. A quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Miren, mucha atención. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Verso 3. Sea con vosotros gracia, hermano Lincoln. Esta señora de la quien está hablando y está enviando una carta fuera de Israel, ahora lo entiendo, dice que es gracia y que es una señora. Creo conocer tal vez la identidad de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Versos siguientes, leemos en el verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Hermano Lincoln, es todo lo que hemos estado estudiando. No es que haya un nuevo mandamiento, es que ese mandamiento se tiene que hacer nuevo en nosotros. Es que aquello que escuchamos se tiene que hacer carne en cada uno de nosotros. Ahora, es fácil decir que hay que amar al prójimo, pero este es el amor, que andemos según sus mandamientos. No puedo evitarlo, hermano Lincoln. Levítico capítulo 19. Los mandamientos de amor al prójimo. Claro, el Evangelio, nuestro Mesías, nos muestra el qué. Pero todo lo que hemos venido aprendiendo a través de su bendita palabra también es el cómo. Verso 12.
Segunda carta de Juan. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Hermano Lincoln, ¿pero quién es? ¿Quién es este? Es Juan, es la casa de Judá, pero ¿a quién le escribe esta carta fuera de Israel, esta carta fuera de Judá, esta carta que va a ir a la dispersión? Y le dice que viene él de parte de una señora. El verso 11 lo revela, el verso 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Aleluya. ¿Qué? Hermano Lincoln, allí estaba. Segunda carta de Juan la está enviando a la señora, a la hermana, a la elegida también. O sea que la historia de las dos hermanas de Ezequiel 23, hermano Lincoln, yo tendría que atravesar toda la Biblia. Tendría que rayar esta Biblia o atravesarla con un punzón hasta llegar a Juan 2. Porque el que no lee Ezequiel 23 no entiende Juan 2. Y el que lee Juan 2 no puede entender si no conecta con Ezequiel 23. Esto es impresionante, hermano Lincoln. Literalmente la Biblia está cobrando vida delante de mis ojos. Literalmente la palabra me hace entender de que es un solo mensaje, que no es como se me enseñó por tanto, tanto tiempo, de que el Nuevo Testamento estaba enemistado con el Antiguo, que tenía que estudiar de aquí a allá. Es que simplemente para entender la revelación plena del Evangelio, tengo que conectar con las profecías, porque si no, no podré entender lo que grita la Biblia. Y lo que grita la Biblia es acerca de la historia de una familia que inicia en Génesis 12 con el deseo de Dios de con Abraham hacer verja, bendición, injertar hijos. Y que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor y Rey, pues somos parte de esa familia. Ahora puedo decirte que esta carta que te voy a compartir, de hecho, como un video, es para aquellos que se han reconocido como tal vez fuera del pueblo de Judá, tal vez perdidos, exiliados, pero que están entendiendo que son el especial tesoro de Dios. ¿Qué tal aquel diamante que el Señor está buscando? El Señor te ha elegido, pero el Señor quiere que recuerdes a dónde perteneces, a su casa, a su corazón, a ese punto rojo del cual nunca, nunca debimos haber perdido el centro como la flecha que somos. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.